A mis 26 años yo he tenido la oportunidad de trabajar desde la parte jurídica con víctimas de conflicto armado, creando políticas de inclusión para estas, Sí. siendo víctima del conflicto armado igualmente. He tenido la oportunidad de trabajar con más de 1000 familias campesinas, con tribus indígenas. He tenido la oportunidad de trabajar con habitantes de calle. Yo estuve trabajando, y estoy ya desde la parte médica, en el Hospital Santa Clara, ahí en Bogotá. Y allí trabajé con habitantes de la antigua calle El Cartucho, hoy en día la L. Estuve haciendo brigadas en la calle El Cartucho, en Altos de Cazuca, en El Codito. Estuve trabajando con población en situación de discapacidad, con jóvenes en situación de drogadicción, incluso actualmente trabajo de la mano con algunas fundaciones donde hay jóvenes en situación de discapacidad. Entonces ese es el tema de la inclusión o del trabajo que he venido haciendo. Cuando yo hablo de inclusión, hago referencia a lo siguiente, y es que en Fusagasugá nosotros tenemos un grupo poblacional de 148.000 habitantes. Y Fusagasugá no solamente es un gremio, Fusagasugá no solamente son los taxistas, Fusagasugá no solamente son los niños, no, Fusagasugá son los niños, las niñas, los adolescentes, nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestros campesinos, nuestras comunidades minoritarias, todas las que se adecúan a este término. Entonces cuando hablamos de inclusión es trabajar, es generar realmente eso, un trabajo donde se le empiecen a garantizar los derechos y el respeto a cada una de las personas sin importar el color, la etnia, la raza y el origen y las creencias que cada uno de estos tiene. Yo considero que en este momento tenemos un vacío desde la parte de la familia. ¿Sí? Hace unos días igualmente me hacían esa misma pregunta. Y yo considero que los jóvenes hoy en día están recayendo, sí, puede que el Estado tenga una culpa, pero es más que todo por el tema del núcleo familiar. O sea, yo llamo y hoy en día llamo un tema y el fenómeno de la paternidad perezosa. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos que hay padres de familia que no se preocupan por sus hijos, que no les están brindando el amor, el cariño, los valores, los principios, esa educación que empieza en familia y que empieza en casa. Y eso es lo que ha venido conllevando que Fusagasugá en este momento tenga a jóvenes y a niños de 12, 13 años ya consumiendo drogas y ya diagnosticados como drogadictos. El tema de la inclusión va empoderado con el tema o anclado con el tema de educación. ¿Por qué? Precisamente uno de mis principales compromisos es el fortalecimiento de la familia y otro es el fortalecimiento cultural. Mire, Fusagasugá en este momento le hace falta un poco de cultura ciudadana con sentido de pertenencia, le hace falta un poco de amor propio hacia su ciudad y le hace falta un tema muy interesante y es el que tomemos conciencia, que tenemos conciencia de nuestras decisiones y de lo que está pasando con Fusagasugá. Entonces cuando me enfoco en este segundo plan bandera que es educación, lo que yo quiero empezar a hacer es y gestionar prácticamente políticas de educación basadas en psicología. ¿Por qué? Porque el componente psicológico es sumamente esencial en la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestra ciudadanía fusagasugueña. Pero también empezando a garantizar y abrir las oportunidades a los jóvenes de que accedan a una educación productiva. Cuando yo hablo de una educación productiva, estoy basándome en lo siguiente, y es que la educación en este momento a nivel universitario es algo que lo amarra a uno a ser empleado siempre. Cuando uno está estudiando y está en la universidad, en las aulas de clase, no falta el docente que le diga, estudie juicioso para que cuando usted salga trabaje en una empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que la educación de cierta manera no es productiva para el estudiante, sino para el empresario. No quiere decir que esté atacando el sector empresarial, porque de hecho soy empresario. Pero lo que yo sí quiero generar en Fusagasugá es eso, generar un sistema de educación productivo, generando unos anclajes entre entidades que permitan que los jóvenes se formen, se capaciten y de cierta manera empiecen a generar emprendimiento. Nosotros en Fusagasugá tenemos una población egresada de los grados 11 aproximadamente de 2.600 estudiantes, de los cuales solamente 400 aproximadamente se están profesionalizando. Hay 2.200 que no lo están haciendo. Y como tú lo decías, Pilar, hay unos que lo hacen porque entran a estas entidades que acabamos de nombrar o porque sencillamente tienen el recurso de irse para Girardot, para Ibagué o para Bogotá o salir del país. Pero estos 2.200 que no lo están haciendo, para mí es algo preocupante. ¿Por qué? Porque el derecho a la educación es un derecho fundamental y tiene que ser progresivo. Cuando hablamos de progresividad en los derechos, hablamos de que cada año el derecho tiene que tener un mayor cubrimiento y una mayor garantía. Y no lo estamos viendo. Una de mis propuestas basadas en este eje fundamental o en este pilar fundamental de la educación es gestionar y promover precisamente las políticas que permitan la apertura en Fusagasugá de nuevos centros universitarios.
con programas de mayor bagaje laboral o con programas de mayor atención hacia los jóvenes. De pronto un joven acá no quiere estudiar un tema agronómico, y es respetable, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en Fusagasugá tuviésemos programas como medicina, como arquitectura, como ingeniería, licenciatura en idiomas, incluso como un derecho? O sea, son programas que a la vista de los jóvenes pueden ser llamativos. Yo, por ejemplo, tuve que partirme para Bogotá a estudiar medicina porque Fusagasugá no estaba. Y gracias a Dios conté con las oportunidades de poder hacerlo. Pero si no hubiese tenido las oportunidades, pues no hubiese podido estudiar medicina. O no hubiese podido estudiar derecho también en Bogotá. Entonces, eso es lo que se quiere hacer en este momento desde el Consejo, gestionar precisamente para que Fusagasugá se convierta en una ciudad universitaria. Y desde ese eje precisamente y con una ciudad universitaria empezamos a atacar varios flancos. El tema de la empleabilidad, el tema del sector empresarial y otros temas que se van generando aunados al tema de la educación. Uno tiene que basar cada una de las proyecciones y de las propuestas en bases económicas. Y el turismo me permite eso, anclarla muy bien a la economía. Cuando nosotros miramos que Fusagasugá tiene a 58 kilómetros de distancia la capital del país, estamos en intermedios entre la capital del país y una zona turística del interior como lo es Melgar y Girardot. Tenemos un clima idóneo, incluso mejor que el de Antioquia. Tenemos una superficie sobre el nivel del mar bastante buena para que la gente pueda acceder a nuestro territorio. Nos damos cuenta de que Fusagasugá tiene todo, pero que lamentablemente, no sé, yo creo que la corrupción y la falta de interés de pronto de los dirigentes anteriores no han permitido que Fusagasugá realmente progrese. Cuando yo hablo de una política, cuando hablo de una bandera de turismo, lo que yo quiero generar es que Fusagasugá potencialice casi 15 actividades turísticas que hay para realizar acá y aprovechar también incluso un pacto o un tema regional para generar turismo regional. ¿Por qué? Porque el turismo nos genera economía. Uno mira las ciudades a nivel global y ciudades que viven del turismo, y no nos vayamos tan lejos, vayamos incluso al eje cafetero. Uno mira el eje cafetero, por ejemplo, un municipio como Salento, y Salento tiene una cuadra llena de turismo, y tiene un Producto Interno per cápita altísimo, y un Producto Interno bruto altísimo. Entonces, si nosotros potencializamos el turismo en Fusagasugá con lo que tenemos, que es bastante amplio, podemos generar que la brecha del desempleo empiece a disminuir, que el sector empresarial empiece a llegar a Fusagasugá, que la creación de pequeña y mediana empresa empiece a aumentar, incluso el sector empresarial a nivel macro empiece también a llegar a Fusagasugá. Y más que esto, empezamos a generar una cultura con sentido de pertenencia, porque si empezamos a embellecer a nuestro municipio con una política de ornato y embellecimiento, por ejemplo, generamos que el ciudadano tenga amor por su casa, tenga amor por su cuadra, por su calle. ¿Sí? Y empezamos así a atacar unos temas también de salubridad que también aquejan a nuestro municipio en este momento. Ok, otra de las propuestas que nosotros tenemos en este momento es, como soy de origen campesino, es fortalecer el agro. A mí me interesa bastante el tema del campesinado. ¿Por qué? Porque hace unos días, precisamente en mi conjunto, me encontré con un personaje que decía, es que este conjunto se está llenando de campesinos. Y mi respuesta, pues se imaginarán cómo fue, respetuosa pero contundente. Y es que nosotros todos los días estamos comiendo algo que viene del campo, pero lamentablemente nuestro campesinado se está quedando sin jóvenes, nuestro campesino se está quedando sin campesinos, nuestro campesinado, perdón. Y es importante y es contundente lo que tenemos que hacer, fortalecer vías de acceso, cadenas y canales comerciales, quitar la intermediación, generarle realmente las garantías a estos hombres y mujeres que trabajan local en lo rural. Exactamente, y fortalecer e impulsar una economía tanto local y regional. Mire, Fusagasugá es la cabecera de una provincia, que es una de las mejores provincias que tenemos en el departamento, donde tenemos 4 municipios como Granada, Arbeláez, Pasca, Cabrera, que producen comida en cientos, puede tener un mercado regional bastante interesante. Y esto generaría rentabilidad para el campesinado si quitamos y logramos quitar la intermediación. Nosotros tenemos que empezar a hacer una vinculación entre lo público y lo privado. La vinculación público-privada funciona muchísimo. Nomás miremos Antioquia. Yo creo que todos aquí vimos hace unos meses, o hace unos días, perdón, que Antioquia ya inauguró el túnel más grande de América Latina y de Sudamérica. ¿Y por qué lo hizo? Porque tuvo un convenio público-privado. Eso genera que se empiece a mitigar un poco la corrupción, que haya mejor veeduría hacia el tema del financiero. Y Río Negro en este momento va a empezar a hacer el tren elevado a nivel eléctrico.
también con capital público-privado. ¿Eso qué me referencia a mí? Que si nosotros empezamos a hacer una alianza público-privada en Fusagasugá, permitiendo que empresas lleguen a Fusagasugá, vamos a generar el crecimiento y el desarrollo como realmente debería estar pasando en este momento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nivel de agro o a nivel del campesinado, yo quiero gestionar y quiero virar las puertas de cómo sería posible generar eso, que el sector empresarial llegue a Fusagasugá para trabajar con nuestra ruralidad. Nosotros a la fecha vemos que el 60% del campo se encuentra dividido en terrenos, en parcelas de 1 a 5 hectáreas. Eso genera que del 100% de esos cultivos sean de autosostenimiento en un 60%, autosostenimiento familiar, donde las utilidades realmente no satisfacen y no generan un crecimiento económico para estas familias campesinas. Pero si generamos que el sector empresarial se vincule y empiece a trabajar de la mano de la ruralidad, podemos generar que estos porcentajes gananciales se incrementen y que realmente el campesinado vea al campo como una empresa, como una opción de salir adelante y una opción de crecer económicamente.